alveolar en la tercera y 10ª semana de gestación. Ahí es donde se produce el daño. Las cardiopatías congénitas acenóticas son más frecuentes y constituyen el 83% de todas las cardiopatías. O sea, son las que más frecuentes van a ver. Y en estas hay que prestar bastante atención porque como son acenóticas, no es como que no nos pusieran el semáforo ese rojo, ¿no? En cambio, las acenóticas, usted ve que ya sabe que está enfermo de corazón, ¿no? En cambio, no, estos niños no hacen cianosis. Entonces, son 5.4 por mil niños. Las cardiopatías cianóticas son el 7%, 1.3 por mil. La comunicación interventricular es de todas las cardiopatías acianóticas la más frecuente. De todas las cardiopatías en general. Entonces, ¿cuál es la más frecuente? La comunicación interventricular. Siguiente. ¿Cómo se clasifican las cardiopatías acianóticas congénitas? Bueno, cianóticas y acianóticas, ¿no? Las cianóticas, hay variedad, las principales son la patología de calor y la transposición de las grandes arterias. Eso creo que lo van a revisar por dos parejas. A mí me toca referirme a las acianóticas, que pueden ser estenóticas, o sea, donde se cierran, o con un chum de izquierda a derecha. Estenóticas con un flujo pulmonar normal, tenemos la coartación de la aorta, la estenosis aórtica y estenosis pulmonar. Y los que tienen chum de izquierda a derecha, con un flujo pulmonar aumentado, tenemos la comunicación interventricular, la comunicación interauricular, el canal atrioventricular y el ductus arterioso persistente. Entonces nosotros vamos a tocar en la gran diversidad, pero vamos a tocar las principales cardiopatías. Siguiente. Entonces, sin cianosis y con flujo pulmonar normal. La alteración hemodinámica es el obstáculo, estenosis, al flujo de salida del ventrículo izquierdo. La severidad depende del grado de estenosis y se identifica por la presencia de soplo orgánico y signos de intolerancia. Puede haber disnea, fatiga y a veces signos de insuficiencia cardíaca. Siguiente. Entonces, estos son sin cianosis con flujo pulmonar disminuido. Agrupa las cardiopatías con obstrucción al flujo de sangre a los pulmones. Si no llega sangre a los pulmones, pues no va a tener flujo pulmonar disminuido, ¿no? Va a haber presencia de soplo orgánico y signos de intolerancia, o sea, disnea, fatiga y síncope. Siguiente. Estas son sin cianosis y flujo pulmonar aumentado. O sea, va a llegar más sangre al pulmón de lo que es normal. Agrupa las cardiopatías más frecuentes. Existe un cortocircuito de izquierda hacia la derecha, siguiendo la gradiente de presión. Aquí tenemos la comunicación interauricular, la comunicación interventricular, la persistencia de conducto arterioso, ventana aórtico pulmonar. Cuando el flujo pulmonar duplica a más el flujo sistémico, aparece repercusión hemodinámica, ello da lugar a una disminución del espacio libre alveolar. Se puede medir el flujo pulmonar y se puede medir también el flujo sistémico. Entonces hacemos una relación, ponemos arriba el flujo pulmonar y lo dividimos entre el flujo sistémico. La relación debe ser 1 a 1, eso es lo normal. Pero si el flujo pulmonar es alto y el sistémico es bajo, entonces ahí se va a aparecer esta repercusión hemodinámica, donde va a dar lugar a una disminución del espacio libre alveolar. Así como va a haber edema intersticial de la pared de los alveolos, lo que origina disminución de la elasticidad pulmonar con una manifestación clínica de polinia. Por eso se origina la polinia, ¿ya? Porque se va a llenar prácticamente de líquido el pulmón. No solamente va a ocupar el espacio intersticial, sino hasta la pared misma de los alveolos, ¿ya? Y entonces va a haber polinia. Siguiente. Como consecuencia del edema intersticial, o sea, se ha llenado de líquido el edema, que es el espacio intersticial, y del tabique alveolar,
la actividad de los fagocitos y de los macrófagos va a disminuir. Si disminuye la actividad de los que nos defienden a nosotros, que son los fagocitos y los macrófagos, va a facilitar las infecciones respiratorias repetidas. Por eso que estos niños van a presentar siempre agregados infecciones respiratorias repetidas. El mismo agobio, como no tienen suficiente oxígeno respiratorio, interfiere con la alimentación y contribuye a una distribución marcada que presentan estos niños. También el gran esfuerzo que hacen para respirar, la polimnia, hace que estos niños tengan un gasto metabólico más elevado. No es como un niño normal, ellos necesitan más presencia de elevación del gasto metabólico, o sea, hay que darles más energía, pero en poca cantidad. Esa es parte de la alimentación del niño. Tenemos que brindarle más energía, pero en poca cantidad, porque la misma acción de succionar es un trabajo que le hace que se eleve más el gasto metabólico y le dificulta el respirar. Entonces el niño se cansa y no quiere alimentarse, no porque no tenga hambre, sino porque se cansa realmente, le es difícil y entonces el niño comienza a bajar de peso. Siguiente. La primera de las fallas o las cardiopatías que vamos a revisar es la comunicación interauricular. Sabemos que en el feto, como hemos revisado la anterior vez, la circulación es distinta. Quien trabaja es la madre, ¿no? Entonces la sangre llega a través de la placenta por la vena, cuando la sangre arterial va por la vena, llega al hígado, del hígado pasa al corazón derecho, del corazón derecho pasa al corazón izquierdo, porque está permeable el agujero oval. Entonces ahí es distinto, va de derecha a izquierda, ¿no? Se pasa por ahí, es un puente. ¿Ya? Ese agujero oval se va a cerrar cuando el niño nazca. Cuando el niño nazca, con el primer esfuerzo respiratorio, se va a cerrar el agujero oval y eso va a cambiar todo el circuito circulatorio del niño y van a comenzar a funcionar los pulmones, porque hasta ahí los pulmones apenas hacen un esfuerzo que se está irrigando. ¿Quién está ayudando a la irrigación? El conducto arterioso, que también está en el niño, en el pecho. Entonces, no trabaja nada. Todo lo hace la mamá. ¿Ya? La solución de continuidad aquí se establece de continuidad entre la aurícula derecha e izquierda. O sea, hay eso que no debió cerrarse, va a haber alguna solución de continuidad entre la aurícula derecha e izquierda. Cuando ya sale de la vida fetal a la vida extrauterina, la presión va a ser mayor en el lado izquierdo. Entonces, por eso es que toda la sangre va a correr de izquierda a derecha, si es que es mujer. No al revés. Va a ir de la mayor presión al de menor presión. Y desde la vía extrauterina, quien tiene la mayor fuerza es el lado izquierdo. Pueden dar síntomas en la infancia. A veces, si el defecto depende del tamaño del defecto, de la localización del defecto, entonces por eso es que a veces es pequeñito y no te puede dar síntomas en la infancia. Nace el niño, uno lo asusta y no siente nada, no hay soplo. Entonces lo da con un niño normal. Pero después aparece. Como si el defecto es grande, ahí sí se va a dar síntomas, ¿no? Pero si el defecto es pequeño, puede que no te dé síntomas. Entonces, cuando no da mayores síntomas porque es pequeño, ese niño puede presentar infecciones pulmonares recidivantes. Es un niño que constantemente se enferma, le damos bronquitis, es un niño que está constantemente en el hospital con problemas respiratorios, ¿no? De infecciones respiratorias. Ya cuando es algo más grande la lesión, ya nos da una insuficiencia cardíaca congestiva. Arritmias supraventriculares e insuficiencia del ventrículo derecho a partir de los 4 años de vida y siguientes.
Entonces, ¿cuándo van a aparecer las venas supraventriculares? Cuando tenga 4 años. Entonces, uno tiene que estar atento que no llegue a esa edad con ese problema. La insuficiencia del ventrículo derecho. Siguiente. Entonces, hay distintos defectos. Este es un, según la posición, este es un defecto, como ustedes ven acá, septal, arterial. O sea, va de aurícula derecha, de aurícula izquierda a aurícula derecha. Entonces, si va de la aurícula derecha, pasa al ventrículo. Del ventrículo pasa al pulmón. Y del pulmón pasa a la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda pasa, y ahí seguimos. Ya, entonces, en ese pulmón está constantemente recargado de sangre. ¿Ya? Siguiente. Entonces, clasificación. O sea, por la localización se clasifican así. Osteo secundo es el que estaba donde estaba el agujero vano. ¿Ya? El ostium primo está localizado en esta parte baja. Y el tipo seno venoso está localizado cerca de la arteria pulmonar. Entonces, tenemos eso. Lo vamos a entender mejor en la siguiente lámina. Siguiente, ya. Entonces, tenemos en lo rojo es el septum primum y en los celestito es el septum secundum. Esa es la formación del tabique. ¿Ya? Un septum primum y un septum secundum. Lo normal, lo que estaba en el feto, era de que siempre la fosa oval está ahí, como ustedes ven ahí, pero el septum primum forma como una puerta y lo tapa. ¿Ya? De tal manera que solo tenga pase de izquierda a derecha. O sea, es esa de vaivén que solo tiene ningún sentido de abrir. ¿Ya? Entonces, eso sucede en el feto. Entonces, la sangre pasa de la derecha a la izquierda, es lo normal. Y cuando nace, aumenta la presión acá, en la izquierda, y ya no se abre. Se selló. Se sella. Entonces, eso es lo normal. Pero ¿qué pasa en el septum secundum? En el efecto de las vías del condición de interpretación secundum. Ustedes ven aquí, el defecto está en la parte superior. ¿Quién ha fallado? El septum secundum. Debía ser larguito como allá, pero está con fallo, está corto. Entonces siempre va a quedar un agujero. Y como la presión va a aumentar al momento de nacer de este lado izquierdo, va a pasar al derecho. Y va a tener sus efectos, ¿no? Depende del tamaño del defecto para que dé sintomatología o no. ¿Ya? Si es grande, si el déficit es muy grande, entonces hacia ahí sí va a dar más problemas. El problema de insuficiencia cardíaca va a aparecer más pronto. ¿Ya? Ahora veamos el primum. Entonces, ¿quién falla? El septum primum. ¿Cómo lo vemos? Acá es el septum primum. Está bien, ¿no? El que falla es el septum segundo, que queda con espacio. ¿Lo ven abajo? ¿Ya? No se ha sellado del todo como el cojinete. El cojinete es ese bultito que hay. ¿Ya? Y ese es el septum primum, donde falla el primum. ¿Ya? Y el último, el septo venoso, está cerca de la penetración de la vena cava, de la vena arterial pulmonar. Y está, lo que falla también es el septum secundum, pero acá arriba. Entonces, así entendemos cuáles son las fallas, así se ven también, pues. Se ven de frente y aquí la vemos así un corte antero-posterior, ¿no? Para ver esa la falla. Siguiente. Entonces, si
tenemos un defecto pequeño, puede ser asintomático, nace asintomático. Entonces, nace asintomático, el niño está bien, a veces la mamá nos dice, suda mucho cuando lacta. O sea, cuando está mamando suda mucho, y a veces me noto que se le ponga moradita la boca. Entonces, uno se cansa, es como que se cansa. Entonces uno la ausculta y ve un soplo accidental sistólico de eyección en el tercer espacio intercostal en el niño. Entonces, este es prácticamente sin mucha sintomatología. No vas a encontrar ahí que el niño tiene hepatomegalia, que tiene edemas, no. Que está muy agitado tampoco. ¿Ya? Entonces, ese puede pasar desapercibido y a veces es la mamá la que se da cuenta por lo que nota eso, ¿no? A veces, y uno tiene que ser, a ver, denle lactar, señora, y recién lo ve que se pone morado su ojito. ¿Ya? Porque ahí está haciendo esfuerzo, mayor esfuerzo. ¿Y qué vamos a ver? Que también ese niño no gana peso. Hay un déficit ponderante. En cambio, cuando la insuficiencia cardíaca va a aparecer mucho más tarde, si es que no cierra el efecto, que hay la posibilidad de que cierre espontáneamente. Va a haber línea de esfuerzo, impedidos y dice que suda mucho, y cianosis espontánea de llanto. Sigue. Y esos pueden pasar desapercibidos hasta grande, ¿no? Hasta un niño grandecito, ya ese es un niño en edad escolar. Entonces, es un niño que aparentemente está normal, pero es un niño bajo, o sea, siempre va a haber retraso ponderal. Y si hace un poco de ejercicio, un poquito exagera en el ejercicio, entonces él sí se va a cansar. Entonces la mamá quizá lo traiga porque dice, no gana peso, usted es más chatito que el resto. Entonces le damos la auscultada y encontramos el latido del segundo espacio intercostal izquierdo. ¿Ya? Y es una que es leve, que pasó, puede pasar desapercibido hasta la edad escolar. Siguiente. ¿Cuáles son los análisis que nos van a ayudar? La radiografía es una de las que tenemos a la mano y lo van a tener ustedes cuando estén en su salud, ¿no? Entonces, vamos a encontrar sobre todo las moderadas, ¿no? En la severa se ve con más exageración, ¿no? Una cardiomegalia de aurícula derecho y ventrículo izquierdo. Bueno, en la otra lámina van a ver que es más marcada. Este es el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha. ¿Ya? Un aumento del tamaño de la arteria pulmonar y una hipervascularización de los pulmones. Siguiente. Ven acá, lo ven un poquito más el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho también hay una aurícula de 50 cardíaca aumentada de peso de ventrículo derecho, aurícula derecha dilatada, bueno, esta de acá, arco pulmonar dilatado, es el arco pulmonar, recuerden que el arco pulmonar va para adelante, la aorta va para acá, es una figura de la disposición de los grandes vasos. El arco aórtico es pequeño, casi no lo vemos aquí, y hay una hipervascularización pulmonar. Siguiente. Hay diferencias entre el EKG entre el ostium secundum y el ostium primum. El más frecuente es el ostium secundum, ¿no? El ostium secundum va a haber un ritmo sinusal. Allí hay una desviación del eje eléctrico hacia la derecha. Puede haber un bloqueo auriculoventricular de primer grado. En el ostium primum va a haber una disminución del eje eléctrico a la izquierda, el QRS superior. Siguiente. ¿Cuál es nuestro examen? Que es el método de diagnóstico de elección, el ecocardio. Y si es doble, mejor. El ecocardio es el método de diagnóstico de elección. Nos va a permitir ver la visualización
de la dilatación del ventrículo derecho y la cuantificación del cortocircuito a nivel auricular. También va a determinar el grado de hipertensión pulmonar si lo hubiera. El tratamiento de este problema cuando ya hay hipertensión pulmonar es quirúrgico. Cierre con parche de pericardio. Siguiente. Entonces acá vamos a educar, entonces nos da, ahí está, es de la comunicación interauricular, derecha, es de izquierda a derecha, y la cantidad que pasa por esta falla. Y ven que esta es sangre, esta falla es sangre. Todo lo rojo es el flujo. Entonces ellos pueden medir el flujo, pueden ver que el crecimiento de la aurícula derecha es mucho más grande y el ventrículo también. El ventrículo es el que está arriba, es el izquierdo y este es el derecho. Y es más grande. Ya, siguiente. Entonces la corrección quirúrgica se recomienda entre los 3 a 6 años. En todos los pacientes con cortocircuito de izquierda a derecha, significativa en la que la relación entre el flujo pulmonar y el sistémico sea de 1.5 a 2. Entonces hemos dicho que eso se medía, ¿no? Entonces la relación entre el flujo pulmonar y el sistémico se miden y de lo normal es 1:1. Si encontramos 1.5 o 2, este ya es corrección quirúrgica. Para evitar la insuficiencia cardíaca derecha y las arritmias es mejor hasta antes de los 4 años. Consiste en el cierre del defecto suturándolo directamente o mediante un parche. El problema es que tiene que ser con circulación extracorpórea o con un dispositivo Amplacer, que es este. Lo colocan y tapan el agujero con este Amplacer. Siguiente. Vamos a la cardiopatía congénita cianótica más frecuente. ¿Cuál es? La comunicación interventricular. La solución de continuidad entre el tabique interventricular. Hay 82% de todos los casos de cardiopatías congénitas lo abarca esta comunicación interventricular. ¿Cómo graduamos? ¿Cómo lo clasificamos? Por el tamaño en relación al diámetro de la aorta. O sea, comparamos con la aorta para darle una clasificación. Si es diminuta, va a ser de 2 o 3 milímetros. Pequeña es menos del 50% del diámetro de la aorta. Ese va a haber cierre espontáneo. Moderada es 50% del diámetro de la aorta. Ese hay que observarlo. A lo mejor no cierra, también depende de qué tipo es. Grande, más del 50% del diámetro de la aorta, de hecho es cirugía. Siguiente. Entonces acá vemos que este es el efecto del tabique interventricular. Pasa hacia la derecha, ¿no? Y de la derecha otra vez al pulmón y el pulmón otra vez va a tener aumento del flujo, ¿no? Aumento de la circulación pulmonar. Sí. Entonces hay tipos. Los tipos son perimembranosas, que son orificios de sección superior del septo ventricular. Entonces acá tenemos las perimembranosas. Las musculares están orificio en la parte inferior del tabique. Son estas, ¿ya? Las infundibulares debajo de las arterias pulmonar y aórtica. Finalmente están aquí, ¿ya? El septum de entrada cerca de las válvulas mitrales y cuspide. Entonces hay diferentes. ¿Cuáles? Si yo encuentro una muscular y es pequeña, yo digo eso espero para que cierre espontáneamente. ¿Ya? Las membranosas, algunas cierran y otras no. ¿Ya? Sí, es la siguiente, ahí vamos a ver más. Bueno. Si son comunicaciones interventriculares pequeñas, pueden ser asintomáticas a cualquier edad. Entonces, ¿qué vamos a sentir?
un frémito para externar. Entonces ponemos la manita y vamos a sentir como que nos cosquillean, los palpamos, ese sonido lo palpamos. Ese se llama frémito para externar. Bueno, ponemos el estetoscopio y vamos a encontrar un foco sistólico 2, 3 sobre 6 en la zona inferior del borde external izquierdo. Ahí está la mano. Y va a haber un segundo ruido desoldado. Siguiente. Cuando el efecto es pequeño, el soplo es pansistólico o sistólico inicial. Puede ser sistólico inicial. Y cuando ya se está llegando al total, al pleno, la sístole, el mismo músculo cierra el agujero como es pequeñito y para el soplo. ¿Ya? Si la relación del gasto pulmonar, UP, con el gasto sistémico, otra vez lo que hemos hablado, es menor de 1.5, generalmente no se va a asociar a insuficiencia cardíaca. Esos son los que probablemente también hicieron el soplo. Siguiente. Cuando ya son moderadas y grandes, las moderadas van a dar signos de insuficiencia cardíaca a los 6 primeros meses de vida. Ya te van a comenzar a dar signos de insuficiencia cardíaca. Y las grandes, graves, a las 2 o 8 semanas de vida. O sea, muy prematuramente ya te da de grande la lesión. Va a haber una detención de la curva pulmonar, infecciones pulmonares recurrentes. Ahí sí vamos a encontrar un choque de punta. Entonces tocamos y vamos a sientes que te golpea la puntita del corazón, tu mano. El frémito, de hecho, se va a sentir más. Un soplo sistólico, un segundo ruido desdoblado. Va a haber cianosis debido a la enfermedad vascular pulmonar, puede aparecer. Y una endocarditis tardía. Esta sí hay que tener mucho cuidado con las endocarditis, generalmente, después de tardías, 4 o 5 años. Siguiente. Las complicaciones interventriculares musculares cierran espontáneamente. Ya hemos hablado que si encontramos una muscular tenemos esperanza de que cierre espontáneamente en el 90% de los casos, a los 2 años de edad. No así las perimembranosas, que lo hacen solo en un 10% de los casos y ya los demás los otros tipos requieren intervención quirúrgica. ¿A qué se llama el síndrome de Saint-Mayer? Se establece por una hipertensión pulmonar. Entonces estamos bombeando en esta patología cualquier cantidad de sangre al pulmón, ¿cierto? Entonces eso va a lesionar, va a llevar una hipertensión pulmonar y lesiona el lecho capilar pulmonar. Entonces al lesionar el lecho capilar pulmonar ya no van a haber esa elasticidad del lecho capilar pulmonar, sino va a ser rígido y va a aumentar la presión pulmonar. Y lo que va a producir en el segundo año de vida ya se va a poner al pasaje. Entonces ya no va a poder pasar porque va a luchar contra los capilares, la sangre que está bombeando el ventrículo derecho y al contrario, ya ahí sí se va a poder un regreso. Se va a invertir. Va a regresar. Como el pulmón ya se opone, porque ya sus capilares están malogrados, entonces va a producir y va a pasar parte de la sangre no arterial, la venosa, va a regresar por el defecto hacia el lado izquierdo. Entonces ahí sí se va a ver cianosis. Entonces ahí se invierte. Le dicen, no debemos llegar ahí. Porque cuando ya se estableció esta hipertensión pulmonar, es muy difícil de corregir esa lesión. Siguiente. La radiología. Puede ser normal cuando la lesión es pequeña. Si la lesión es pequeñita no vamos a encontrar ni electrocardiograma ni radiografía anormal. Lo único que nos va a ayudar en esos pequeñitos es la eco para encontrar el defecto. Pero cuando ya la lesión es moderada, entonces ¿qué nos va a dar?
una cardiovegalia, a expensas de los dos ventrículos. Una dilatación del tronco pulmonar, está bien dilatado más que la otra rama. Y ramas pulmonares por hiperflujo pulmonar. El hiperflujo pulmonar. Bien. Y acá está pues, nuestro análisis que nos da el diagnóstico, ¿no? Va a verse el EKG, que es el normal en las comunicaciones ventriculares pequeñas. Puede haber una hipertrofia ventricular derecha cuando ya es moderada la lesión. Hipertensión pulmonar, onda T positiva, también se va a alterarse. Pero aquí el que nos da el diagnóstico es el ultrasonido Doppler, donde ustedes ven que ahí se ve el pasaje. Incluso a colores pueden ver el flujo, pueden medir cuánto mide el ventrículo izquierdo, cuánto mide el ventrículo derecho, puede medirse hasta pulmón para ver si ya hay una hipertensión pulmonar. Entonces ese es nuestro examen, prácticamente nuestro principal examen para el diagnóstico. Siguiente. Bueno, tratamiento. Si hay ya presentación de insuficiencia cardíaca, que se va a ver en la moderada y en la grave, ¿no? En las TVs tarda un poco más, casi no hay, ¿no? Depende de si se mantiene esa relación menor de 1.5. ¿Ya? Si hay presencia de insuficiencia cardíaca o hipertensión pulmonar, iniciar el tratamiento médico. La insuficiencia cardíaca hay que hacer el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Le vamos a dar diuréticos que reducen la precarga, cardiotónicos para aumentar la contractilidad del corazón y yecas que reduce la postcarga. Siempre acordándonos que si utilizamos yecas, tenemos que ver que el diurético no sea muy ahorrador de potasio, si no nos vamos a ir a una hipoglucemia. Antes del año, ¿cuándo operamos antes del año? Antes ese se posterga hasta los niños más grandes, ¿eh? Sin llegar a los 4 años, por supuesto. Antes del año, si estamos dándole tratamiento al chico, y hay una mala respuesta del tratamiento, con síntomas graves y con proceso de crecimiento, haremos la reparación quirúrgica. Y también, si no hay ninguna respuesta al tratamiento de hipertensión pulmonar con posible progresión hacia la enfermedad vascular pulmonar, entonces hacemos la corrección inmediata. O sea, si vemos que esta hipertensión pulmonar es rápida, entonces vamos siempre sacando nuestros índices y vamos viendo si por nuestras ecografías si está aumentando muy rápido, entonces hemos hecho la corrección quirúrgica, no esperamos nada. Siguiente. Entonces, el tratamiento quirúrgico, aquí está algo que deben recordar. Si encontramos un soplo pansistólico o sistólico de inicial, largo e intenso, y un componente pulmonar del segundo tono normal, entonces tenemos que ver tanto el soplo como el segundo ruido. Y el segundo ruido es el componente pulmonar. Entonces encontramos un componente pulmonar del segundo tono normal, entonces quiere decir que no requiere cirugía. ¿Por qué? Porque si el agujero es chiquito, es igual que ustedes soplaron en una flauta. ¿Va a sonar más? ¿No? En cambio, si el agujero es grande, ya no sopla. Entonces, quizás un soplo muy leve, pero cuando escuchen el segundo ruido, va a haber un importante refuerzo del componente pulmonar, del segundo tono cardíaco. Es decir, que ahí ya nos está dañando la presión pulmonar. Entonces, ese sí va a necesitar la cirugía. Va a haber una elevación de presión diastólica de la arteria pulmonar. Ese sí necesita cirugía. Entonces, ¿cómo va a ser la cirugía? Con una bomba de circulación respiratoria y le van a poner un parche pericárdico o de la cara. Siguiente.
La persistencia del conducto arterioso. Esto sí lo vemos bien frecuente en recién nacidos. No falla. ¿Por qué? Porque tenemos mucho prematuro. Tenemos mucho prematuro y esto se da bastante en los prematuros. Entonces, con la mejor atención de los recién nacidos, que fue obra de la doctora Rossi, no sé si ustedes la hayan conocido, porque ella luchó por las incubadoras, luchó por equipar mejor el servicio. Entonces, se ha logrado una mejor sobrevivencia de los niños prematuros, pero también se aparecen pues todos los efectos, ¿no? La persistencia del conducto arterioso. Es un cortocircuito a nivel del conducto arteriovenoso después de los 3 meses. Bueno, esto decíamos que en el feto era normal, ¿no? Funcionaba en el feto. Entonces, esto es el conducto arterioso, ¿ya? Que va de la aorta a la pulmonar. ¿Ya? Este es este puentecito. Eso se cierra. Se cierra al momento de nacer. Entonces, si a los 3 meses sigue funcionando eso, ya decimos que es una persistencia del conducto arterioso. Hay una ausencia del cierre funcional y anatómico del conducto arterioso después del nacimiento. Siguiente. El cierre funcional, o sea, ya no funciona ese ductus arterioso, es a las 10 y 18 horas después de nacido. Pero el cierre anatómico, que ya se fibrosa y ya no hay forma de abrirlo, es a las 2 o 3 semanas después del nacimiento. Pero si eso se mantiene hasta los 3 meses, ya no, después de nacer, entonces ya se habla de persistencia del conducto arterioso. Es un problema muy frecuente en los prematuros, en especial los menores de 28 semanas. Siguiente. Puede ser asintomático, un hallazgo auscultatorio, o puede depende también de la permeabilidad de ese conducto, o puede dar alteraciones desde el nacimiento. Entonces, asintomático, vamos a sentir unos pulsos periféricos saltones, una hiperactividad precordial, un frenito sistólico, puede dar una hepatomegalia, va a haber crisis de apnea y bradicardia, y muchas veces cuando es uno bastante permeable, va a necesitar respirador. A los hallazgos auscultatorios va a haber un soplo continuo. Nosotros le decíamos anteriormente soplo marginal, o sea, va y viene, comprende los dos espacios, sístole y diástole. ¿Ya? Eso es un soplo continuo. Tiene mayor intensidad alrededor del segundo ruido. ¿Audible dónde? En el primer y tercer espacio intercostal izquierdo. Y tiene irradiación hacia dónde? Hacia la región supraclavicular del lado izquierdo. Siguiente. ¿Qué vamos a encontrar en el electrocardiograma? Puede ser normal, si el tamaño es medio o pequeño, pero en moderado o grande se va a ver hipertrofia del ventrículo izquierdo, desviación izquierda del eje, muy profundas, R altas en las desviaciones 2 y 3, ABS, B5 y B6, y una T acuminal. Eso se ve cuando ya es moderado o grande. Siguiente. La radiografía de tórax va a mostrar una hipertrofia del ventrículo izquierdo y crecimiento de la aurícula izquierda, la aorta ascendente y la arteria pulmonar son prominentes y existe una plétora pulmonar. El ecocardiograma es el método de diagnóstico de elección y determina el diámetro y si hay otras cardiopatías agregadas. Recuerden de que muchas veces esas cardiopatías no van solas, sino hay otras cardiopatías acompañantes. Entonces, uno siempre tiene que estar atento, sobre todo en esta patología que es tan frecuente, porque si va asociada a, por ejemplo, a veces va a una patología, perdón, a veces va a una estenosis
una coartación de la aorta y yo empleo el tratamiento y le doy nomás para cerrar ese conducto y no he tomado en cuenta la otra cardiopatía, lo mato. ¿Ya? Entonces, el ecocardiograma es el método que hacemos de elección y nos sirve para, ya que hagamos el eco, le damos una revisada a todo el corazón buscando las otras que van asociadas a él para descartarlas. ¿Ya? Siguiente. Si no hay síntomas, el tratamiento no es de urgencia, por supuesto. En lactantes con síndrome de insuficiencia cardíaca o edema pulmonar, vamos a hacer restricción de líquidos y vamos a utilizar las inhibidores de síntesis de la prostaglandina para cerrarlo. ¿Ya? La indometacina o el ibuprofeno para presionar el cierre de la resistencia de conductos arteriosos en prematuros, previa ecografía, no se olviden, porque buscando otras cardiopatías. El cierre quirúrgico se hace entre los 6 a 12 meses de edad. En algunos que no funciona eso, ¿no? Que no se cierra con la indometacina, bueno, a la que el quirúrgico, pero dan buenos resultados, la indometacina o el ibuprofeno. Siguiente. Entonces, este es el oclusor de Laskin, que lo colocan también tapando, con un tapón ahí en el conducto arterioso. Siguiente. Esto es para que vean la vascularidad pulmonar, que nos da una idea de que cuando ya hay un compromiso de la circulación pulmonar que nos tienen que poner en alerta, ¿no? Y no evitar que de todas ya se instale un cambio total de la pared de los vasos arteriales y de los mismos alveolos, que ya nos dé un daño irreversible. Entonces, esto es aparentemente normal. Esto ya se ve ustedes la vascularización y esto es una hipovascularización. Que se ven algunos tipos de cardiopatías. Cuando no les llega suficiente sangre al pulmón, como cuáles son esas, las oclusivas, las estenóticas. Ya, siguiente. Entonces vamos a las estenóticas. La estenosis aórtica representa el 1 o 3% de todas las lesiones cardíacas del recién nacido. Puede ser por un estresamiento, por una falta de apertura. Es una entidad fatal que obliga a adoptar una actitud terapéutica urgente. Lo más común es que la válvula aórtica, que era lo normal que tenga 3 válvulas, como están viendo ahí, se vuelva, y venga solo bicuspidia. Es la anomalía más completa, más frecuente. Nace así con hay también afectación degenerativa y reumática en niños mayores. Hablamos de fiebre reumática, que también afectaba, no sabes que no, ¿no? Hemos hablado ya. Bueno, esto ya es la calcificación senil, que también altera. Pero eso no es nuestro caso. Bien. ¿Qué vamos a encontrar? Un soplo 2/6 en el segundo espacio intercostal izquierdo. Va a haber estrés respiratorio, puede llevar hasta el síncope, va a haber insuficiencia cardíaca, muerte súbita por arritmias, fatiga, accidente cerebrovascular por embolismo de calcio, va a haber un dolor pretorácico en los niños más grandecitos, sobre todo en los reumáticos. A ver. Siguiente. A la exploración física vamos a encontrar un pulso pequeño y lento. Va a haber un chasquido de eyección apical. Palpamos aquí la carótida y vamos a sentir un frémito carotidio, un soplo sistólico en el foco aórtico. Este es el segundo espacio intercostal izquierdo. Siguiente. La radiografía de tórax. Si no sale la sangre porque está cerrada la aorta, entonces ¿qué va a pasar? Se va a concentrar todo el ventrículo, ¿no? Entonces el ventrículo izquierdo va a ser prominente.
va a haber una dilatación postsistenótica de la aorta ascendente. Entonces, después donde está la estenosis abajo ya está, la aorta se va a dilatar. En el electrocardiograma vamos a encontrar hipertrofia ventricular izquierda concéntrica. Las paredes del ventrículo izquierdo aumentan, pero no tanto el tamaño del corazón, sino las paredes mismas del ventrículo. Vamos a poner un ventrículo hipertrófico. En la ecodoppler mide el sitio de la gradiente de succión, el grado de estenosis. Se va a ver con la referencia entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Si es menor de 50 es estenosis leve. Si es 50% la llamo moderada. Si es mayor de 50 es severa. Bien. En el recién nacido, como es una urgencia, no puede hacer un síncope, no puede hacer tantos problemas, hacemos una valvulotomía con balón. Si fracasa, hay que hacerle cirugía inmediata. O sea, entra un balón, lo inflan y tratan de abrir las válvulas. ¿Ya? Pero a veces ese balón como que un poco la íntima la destruye, ¿no? De las valvas, y a veces se forma una cicatriz y la cicatriz es peor que la estenosis. ¿Ya? Por eso que a veces fracasa. No todos, pero a veces fracasa, y entonces hay que hacer una cirugía inmediata. En niños mayores esto falta todavía. Hay seguimiento periódico ecocardiográfico para valorar la necesidad de cirugía. Lo valoramos. ¿Y por qué no hacemos la cirugía al tiro? Porque cuando el defecto es mayor, ¿cuál es la cura? Cambio de válvula. Hay que poner una válvula. Ya. Entonces, imagínate que le pongas a los 7 años, el niño crece, hay que cambiar a los 9, hay que cambiar según vaya creciendo. Entonces, por eso es que atrasan lo más que se puede, hasta que llegue al total crecimiento del niño y del cambio. ¿Ya? Porque ese es haciendo abierto, con la corpórea, y encima la válvula que es un montón, ¿no? Por lo tanto, el tratamiento inicial es paliativo, para alcanzar al mayor tiempo posible la sustitución valvular. Se evitará ejercicios, pues el niño tendrá que decir hay que cuidarse. No vas a hacer ejercicios competitivos y profilaxis para la endocarditis. Estos niños, si les da una endocarditis, se van a poner peor. Entonces, ellos necesitan siempre su profilaxis continua para la endocarditis. Siguiente. La coartación de la aorta. Esta es otra patología de la aorta. Es una obstrucción total o parcial de la aorta descendente. Va a haber ya no de la válvula, sino de la misma aorta. Va a haber una ausencia o debilidad de los pulsos femorales. Entonces, si se tapa la aorta, no va a llegar sangre al flujo sistémico, a las justas llevará a los brazos, pero no llega hasta abajo. Entonces, ¿qué va a haber? Una diferencia de pulsos. Vas a escuchar bien el pulso acá, pero abajo el femoral no lo escuchas. También hay cambio de presiones. Acá vas a tener quizás un aumento de presión y abajo la presión está baja. Entonces pensamos que hay una coartación de la aorta. Entonces va a haber una ausencia de debilidad de los pulsos femorales, en miembros superiores pulsos aumentados, hipertensión arterial en los miembros superiores. Puede existir un soplo sistólico de eyección, y ¿dónde lo van a buscar? En la espalda. Ese se busca en la espalda, en la región interescapular. Siguiente. Entonces ahí ven cómo se estrechó en la misma aorta, no es la válvula. Coartación de la aorta es el ligamento arterial de el conducto arterioso, que se vuelve el ligamento arterial. ¿Ya? Cuando ya se cierra.
Siguiente. Síntomas. Si la coartación es severa, se puede manifestar en la primera y segunda semana de vida, con palidez, frialdad ácara, mala perfusión periférica, va a haber dificultad respiratoria, taquimia, taquicardia, ritmo de galope y hepatomegalia. Vamos a cerrar aquí sin insuficiencia cardíaca. Siguiente. Si la coartación de la aorta no es severa, da alteraciones a la exploración clínica. Entonces, ¿qué vamos a ver? Si disnea, irritabilidad, ese chico no va a crecer, pues. Problemas de alimentación, se cansa, no quiere comer. Calambres, no les gusta caminar. Siguiente. Siguiente. Puede faltar el soplo de un segundo ruido aórtico o un segundo ruido aórtico aumentado. En la que es leve no vas a escuchar mucho soplo, pero ya cuando es moderada a grave, sí. Va a haber el soplo sistólico proyectivo en el dorso paravertebral acá atrás. ¿Okay? La región interoscapular. Va a haber un refuerzo del segundo ruido, los pulsos humorales ausentes. No si el ductus está permeable, el niñito pequeño. Si el ducto está permeable, ese es el que lo salva. Entonces, a esos chiquitos que tienen persistencia del conducto arterioso, más coartación de aorta, ni cerrar el conducto arterioso. Entonces, los pulsos radiales pues, son fuertes, amplios, de hipertensión en brazos y hipertensión en las piernas. Siguiente. La radiografía habitualmente no la vas a ver muy alterada, pero puede haber muestras costales por las arterias colaterales de la aorta en la adolescencia y en los adultos, o sea, en el borde de la costilla y como que le hubieran masticado, donde pasan el paquete arteriovenoso. Entonces, como eso está pletórico, como que un poco carcome el hueso. El electrocardiograma va a haber ondas S profundas en B12 y hipertrofia ventricular izquierda. Vamos a encontrar una onda T invertida en B6 por dilatación ventricular izquierda y coartación grave y hipertensión. El eco Doppler identifica la ubicación, grado y altitud de la coartación y relación con el ductus. Entonces siempre hay que pedir un eco Doppler. Siguiente. Entonces aquí tenemos una coartación de la aorta, ahí la ven en la flecha, pero esto para verla, a veces cuando hay duda, y a veces no la vemos tampoco en el eco Doppler, entonces pedimos una angioresonancia magnética. Entonces la vemos con potasio, ahí le encontramos. Siguiente. Tratamiento va a ser quirúrgico. Existen diferentes técnicas, la más usada es el colgajo de la subclavia. La arteria subclavia saca un colgajo para eliminar la coartación inmediatamente distal a esta, a través de una toracotomía izquierda. Algunas veces, en casos se utiliza la dilatación otra vez con balón, o sea, meten un balón o un stent, ¿ya? Ponen un stent para mantener dilatada esa zona. Que evita la cirugía a cielo abierto, pero sus resultados son nulos. Siguiente. Bueno, a ver, pregunta para Moisés, que lo hizo muy atento. Señale usted, ¿cuál es la categoría completa más común en los recién nacidos prematuros? A ver, más bien. PCA. PCA. Ya. Bueno. Siguiente. Miren la biografía. Jóvenes.